Muy bien, gracias por acompañarnos a este maravilloso momento. Very well. Thank you for joining us in this beautiful moment. Pero también queremos compartir en este día un mensaje de la palabra del Señor para nuestras vidas. But we also want to share the message of the word for our lives. Sin duda alguna que los tiempos no son nada fáciles para nadie en esta época, hermanos. Without a doubt, these times is nothing easy for anybody. Y quizás ahí en tu familia o en tu hogar has sentido alguna presión de todo lo que vivimos en And los maybe días. in your home or in your family, you felt the pressure in your Y homes. nos unimos con todos aquellos que han sido víctimas de alguna diferencia racial. And we unite with those that have been victims of racial difference. Nos unimos con aquellos que han sido víctimas de alguna diferencia de estatus económico o We unite with social. those that have been a victim of social or economical. Con toda persona que ha sido excluida de algún lugar por alguna razón. With every person that has been excluded from a place or anywhere for some reason. Quiero decirte en esta hora And I want to tell you today que en Dios no hay ninguna exclusividad. that with God, in God, there's no exclusivity. Que Dios es el mismo para ti, para mí y para cualquier ser humano que le busca con todo corazón. God is the same for you, for me, and for any human being that searches for Y Him este es el with all their mensaje heart. que queremos transmitir a la humanidad entera. And this is the message that we want to transmit to all humanity. Ese es el mensaje que como iglesia en nuestros tiempos tenemos que vivir. It's the message that as a church in these times we have to live. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo puedo yo dar a conocer que realmente soy un verdadero hijo de Dios en estos And tiempos? sometimes we ask ourselves, how can I truly show in these times that I'm a child of God? Mi humanidad me está diciendo algo diferente. My humanity is telling me something different. Mi humanidad quizás me está diciendo que me oponga o me enoje contra aquellos que hacen mal. My humanity is telling me to be mad or oppose those that are doing bad against us. Pero el Espíritu me dice otra cosa. But the Spirit tells me something El else. Espíritu me dice que perdone. The Spirit tells me to forgive. El Espíritu me dice que sea paciente. The Spirit's telling me to be patient. El Espíritu me dice que abrace, que esté con aquellos que sufren, que necesitan. The Spirit's telling me to hug and to be with those that are hurting and that need. Entonces me encuentro en esas dos luchas en mi humanidad, And so I find myself between those two battles in my en humanity. donde algo en mí quiere hacer algo bueno, Where something in me wants to do something good, pero hay otra parte en mí también que me dice que tengo que hacer lo que los demás están haciendo. and there's another part of me that's telling me I need to do what everybody else is doing. Entonces, ¿cómo puedo poner un balance en mi vida? So how can I put a balance in my life Hacer lo correcto. to do the correct? Hacer lo que Dios me pide y me ordena y me enseña a través de su palabra que yo deba de hacer. To do what God is asking me or teaching me through His Word to do. Y es lo que queremos compartir en esta tarde con And it's ustedes. something that we want to share with you today. De que Dios tiene una manera de enseñarnos That God has a way of teaching a us través de su Espíritu Santo. through His Holy Spirit. Hace 8 días mirábamos cómo fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 8 days ago, we saw how the Spirit was poured through the time of Pentecost. Vimos cómo la vida de aquellos hombres fueron transformadas radicalmente, We saw how the lives of those men were transformed radically. donde lo común de su humanidad cambió a algo que no conocían anteriormente. Where the common thing was something that they didn't recognize. Y hicieron cosas extraordinarias. They did extraordinary things. Cambiaron el curso de la humanidad, sin duda alguna. They changed the course of humanity, no doubt. Derribaron barreras de separación. They broke down those barriers of separation. Judíos con griegos podían convivir en unidad. The Jews and the Greeks were able to live with joy. Y podían extenderse hacia otras razas también. They were able to extend to other races. La Biblia nos habla de que uno de esos discípulos se acercó inclusive a un afroamericano en aquella ocasión, And the Bible tells us that one of the disciples went close to one of the African Americans, a un etíope.
even an Ethiopian, un hombre que también buscaba de Dios. a man who was also searching for Y, God. ahí se acercó aquel varón para llevarlo y guiarlo a conocer la palabra. That man went to know the word and he was being guided. Entonces, todo esto vino porque el Espíritu de Dios estaba moviendo el corazón de aquellas personas. So all this came because the Spirit of God was moving the hearts of all those people. Y hoy en nuestros tiempos, And today in our en lo que times, estamos viendo en nuestra sociedad, and what we're seeing in our las society, diferencias raciales que existen, the racial differences that exist, la conmoción que se está viendo por las the calles. commotion that you see in the streets. Y no olvidemos que todavía estamos en el tiempo de una pandemia, And don't forget that we're still living through a pandemic en donde tenemos que tener precauciones where we have precautions y tener que mantener nuestra salud en buen estado. and having to maintain our health in a good state. Aparte de eso está la economía, Aside from that, there's the economy, los hijos en casa, our kids at home, las esposas y los esposos conviviendo en casa como nunca han convivido antes. husbands and wives living in home like the way that they haven't before. Quizás a empujones, I don't know, no Maybe sé. pushing each other, I don't know. Pero hay algo muy distinto en estos tiempos. But there's something so distinct in these times. Y uno dice, ¿cómo puedo con tantas cosas? And we say, how can we with so much? Y escucho a muchas personas decir, es demasiado lo que nos dan por televisión. And I hear many people saying it's so much what they're feeding to us Hay through mucha ira television. en las There's calles. a lot of anger on the streets. Da temor tan siquiera preguntarle a una persona qué piensa sobre la situación. We're fearful of even just asking a person, how do they feel about a Porque de situation? repente alguien pueda que esté a favor o en contra de lo que nosotros mismos pensamos. Because it can be that someone is against or against what we think. Y podemos entrar en un conflicto. And we can enter into a conflict. Quizás podemos discutir. Maybe we fight. Y lo hemos visto en algunas ocasiones. Hay pleitos en las calles. And we've seen it in many occasions. There's fights on the streets. Personas con sus armas exponiéndolas. People with weapons exposing them. Queriendo, pues, quizás a su humanidad hacer lo correcto. Maybe to their humanity is they're doing what's good. Pero, ¿cómo vivir correctamente en estos tiempos? But how can we live correctly during these times? Es lo que vamos a leer en la palabra del Señor en And it's este what we're going día. to read in the Word today. La Biblia nos enseña. The Bible teaches A través us de la Escritura vemos cómo Dios quiere que el amor y la unidad sea lo más esencial de nuestras vidas. through Scripture we see what God wants for love and what's essential in our lives. ¿Cómo podemos alcanzar eso? How can we reach that? Esta humanidad está quebrantada This humanity is broken. y si está lejos de Dios, pues And el if they're far away from quebrantamiento God, es aún mayor. The brokenness is even Entonces greater. necesitamos acercarnos a Él. So we have to come close to Him. Y la única forma And the only way es a través del Espíritu Santo. is through the Holy Spirit. El Espíritu Santo es el que nos guía, The Holy Spirit's the one who guides es el que nos us. enseña, Is the one who teaches es el us. que nos convence The one to convince us de que hay algo que se necesita cambiar en nosotros. that there's something that needs to be changed in us. Y el apóstol Pablo, And the Apostle Paul, en una carta, en un libro muy especial para nosotros, in a very special book for us, que lo escribió ciertamente a toda una iglesia en una nación, that he wrote it certainly for a whole church, a whole nation, pero también en nuestros tiempos es necesaria esta palabra. but it's also necessary in our times. Hoy quiero que hablemos acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras And vidas. today I want to speak of the Holy Spirit's work in our lives. ¿Cómo vamos a permitir? How are we going to permit? ¿Cómo vamos a dejarle que Él nos guíe a una mentalidad diferente? How are we going to let the Holy Spirit guide us to a different mentality? Hacer lo correcto, To do what's correct. hacer lo To justo, do what's just. hacer lo que es agradable a Dios To do what is pleasing to God en medio de una sociedad in the midst of a society que se está confrontando, that is being confronted, que ha vivido con demasiada injusticia, that has lived with so much injustice, que
no ha sido guiada por el Espíritu Santo, that has not been guided by the Holy Spirit, pero que aún así la iglesia del Señor, but that even so, the church of en God, medio de toda esta sociedad, in the midst of all this society, puede presentar la diferencia. the church can present the Así que, difference. hermano o amigo, tú puedes ser la diferencia. So friend, you can make the difference. Nosotros podemos hacer la diferencia. We can make the difference. En donde hay odio, haya amor. Where there's hate, it's now De love. donde haya división, haya unidad. Where there's division, there's unity. De donde haya sentimientos contrarios, hayan sentimientos que se unan. There's contradictory feelings that they can now be united. A través de la Escritura, And that through the scripture, Dios nos enseña esto. God teaches us that. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 11, I want you to go with me to Romans 8, verse 11. donde Pablo, quiero tomar uno de estos pasajes de lo que Pablo nos enseña I want to take one of these passages where Paul para teaches us que nos vayamos mentalizando a lo que Él quiere hablarnos en este día. to start thinking about what he wants to speak to us. Y dice el versículo 11, And verse 11 tells us, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Pablo define de que hay una diferencia entre personas que tienen y no tienen el Espíritu Santo. Paul gives us a difference of people that have and don't have the Holy Spirit. Y la diferencia no está en lo que se vive en las iglesias. And the difference isn't in what's being lived in churches. La diferencia no está si tú vienes o no vienes a una iglesia. It's not whether you go or come to a church, De que por estar en la iglesia eres espiritual. that because you're in church, you're spiritual, Y los que no vienen o no están no son espirituales. and that the ones that don't come are not Si spiritual. así fuera, If it was that way, todos los que están en casa viendo everyone that's at home watching no serían espirituales. wouldn't be Y spiritual. solo los 13, 14 que estamos aquí seríamos espirituales. And only the 13, 14 that are here would be the spiritual. Pero gracias a Dios que no es así. But thank God that it's not that Porque way. el espíritu no se mide por el lugar donde estés. Because the spirit isn't measured by the place that you No are. se mide si estás en una iglesia o no estás en una It's not iglesia. measured if you're in a church or not in a Sino que church. se mide a través de tu relación con Dios. But it's measured by your relationship A través with de God. tu mente, Through your mind. tu corazón, Your heart. conectado con Dios. Connected with Te God. enseña y te dirige. Teaches you and guides Te you. hace ver Lets you que hay see una manera correcta de vivir that there's a correct way to live y que hay una manera errónea de vivir. and there's another way Entonces, that's not right. Uno necesita saber y entender So we have to know and understand si mi vida, that if my life, si mi caminar if my walk es correcto, is correct, es de acuerdo a la voluntad de is Dios, according to the will of God, agrada a Dios, does it please con God principios espirituales, with spiritual principles, o si mi manera de caminar or is it my way of es walking incorrecta, is incorrect, sin Dios y sin temor a Él, without God and without fearing sin God, temor a la humanidad ni a Without mi fearing hermano cercano, humanity or my brothers and sisters close to y que me, no me importa si hago bien o hago mal en el and that it mundo. doesn't matter if I'm doing good or bad in the world. Entonces hay una diferencia So there's a difference que Pablo pone a través de la Escritura that Paul puts through the scripture, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, that when a person is guided by the Holy cuando Spirit, es uno controlado por el Espíritu Santo when the person is controlled by the Holy y Spirit, cuando lo que controla es la carne también. and what controls is the flesh as well. Entonces hay esa diferencia marcable en la So Escritura. there's that difference that's very noticeable in Quiero scripture. decirte que no hay nada entre medio de eso. There's nothing in between. No es una persona que pueda vivir en lo espiritual en un tiempo It's not a person that can live spiritually in one y time vivir en la carne en otro tiempo. and live in the flesh on the other. O eres espiritual You're either spiritual o eres carnal. or you're No hay nada flesh. en medio. There's nothing in Es between. más, la Escritura nos dice The scripture tells us que o somos fríos
either we're cold o somos calientes. or we're hot. No podemos vivir en la tibieza We cannot live in the lukewarm. porque la Biblia dice Because the Bible que says Dios vomita la tibieza. that God vomits the Dios lukewarm. desecha la tibieza. God gets rid of the Y toda lukewarm. persona que piensa y quiere y que vive And every person that believes and wants and en un lives estado de tibieza, in a state of lukewarm, que cuando lo espiritual lo siente, lo hace o actúa, that in the spiritual they feel it, they do it, they act. pero que cuando la carne lo presiona, también lo hace. But when the flesh is pressuring you, you also Y do la that. escritura dice, no puede ser así. And the scripture tells us it La can't be Biblia that way. claramente dice The Bible clearly says que una fuente that a fountain no puede echar agua dulce y amarga al mismo tiempo. can't flow sweet and sour or salty water. Entonces no puede ser bueno en una ocasión In other ways, you can't be good in one way y malo en otra ocasión. and bad in another way. No puede ser bueno con unas You personas can't be good with some people y malo con otras and personas. bad with others. Tienes que ser o bien bueno con You have todos to be good with everyone, o quizás serás malo con todos. or maybe you're just evil with Y everyone. eso comienza hasta dentro de uno mismo. And that begins within you. Hay veces que ni con nosotros mismos queremos ser buenos. There's times that even with ourselves, we don't want Y to be hay veces good. que somos malos con nosotros And mismos, we're bad with ourselves. que no nos cuidamos, That we don't take care of no ourselves. nos importa nuestra We don't espiritualidad Our spirituality. y aún muchas veces ni nuestro físico. And sometimes our physical aspect. Y esto determina dónde está mi caminar con Dios. And this determines where my walk with God is. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, Paul, when he writes the book in Romans, él sabía de que el Espíritu Santo ya estaba activo en el mundo. he knew that the Holy Spirit was active in the world. Lo pudo sentir cuando él fue bautizado en el Espíritu. He was able to feel it when he was baptized in the El Spirit. Espíritu mismo dijo, apártenme a este hombre, yo lo quiero para mí. The Spirit himself said, "I get this man for me. Quiero que este hombre haga mi voluntad. I want this man to do my Viva will. como yo le voy a enseñar. Live the way I will teach Entonces him." Pablo sabía So Paul knew que el efecto del Pentecostés that the effect of the Pentecost todavía seguía fuerte en los tiempos de él, was still living strongly in those times, como debe de seguir fuerte en nuestros just as it tiempos. should be for our time. No tanto con el hablar en lenguas, Not so much in talking no tongues, tanto con el hacer cosas que uno quiere hacer dentro de la iglesia, not so much in doing things within the church que puedas bailar o that you can cantar, dance or sing, o quizás caerte al suelo, or no maybe sé. fall on the ground. I don't know. Mucha gente piensa que eso es ser tomado por el Espíritu. Many people think that that's being taken by the Spirit. Pero un día después estás peleando en tu casa. But one day later, you're fighting in your Un home. día después estás odiando a una persona de One diferente day color. later, you're hating a person from a different color. Entonces lo race. que hiciste el domingo en la iglesia So what you did on Sunday at fue un church show, fue un was teatro. a show, was just theater. No fue el Espíritu It Santo. wasn't the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo Because the Holy te Spirit enseña a vivir correctamente teaches you to live y correctly te hace hacer lo correcto también. and helps you do what's correct. Por eso es que cuando hablamos de la vida en el Espíritu, That's why when we speak of life in the Spirit, no estamos hablando de cosas que son fuera de lo común. we're not talking about things that are out of the ordinary. Estamos hablando de amor. We're speaking about love. Estamos hablando de We're paz. speaking about peace. Estamos hablando de consolidarnos nosotros We're mismos. speaking about being consolidated Estamos ourselves. hablando de una relación clara con Dios. We're speaking of having a clear Y relationship with estamos hablando de God una relación clara con nuestro and prójimo. having a clear relationship with our neighbors. Y eso es lo que la Escritura dice. And this is what the scripture tells El us. primer pasaje que golpea mi vida, The hermanos, first passage that hits my life es que Pablo nos dice aquí en Romanos 8, is that Paul tells us here in Romans 8, en el versículo 5 especialmente, in verse 5 specifically, que hay personas, that there's people, hay gente, there's people. y no quisiera decir hay cristianos también, And I don't want to say this, but there's Christians, pero sí lo hay, and there is Christians que quieren vivir en la carne, that want to live in the flesh, pero quieren estar en la iglesia. but they want to be in church. Quieren las dos cosas. They want both things. Quieren una relación pura con Dios, They want a pure relationship with quieren la God. bendición de Dios, They want the blessing of God, pero quieren vivir en la carne. but they want to live in the flesh. Quiero decirte, mi hermano, I want to tell you, brothers and Escritura, sisters, that the scripture, Dios, el Padre y el Espíritu Santo
God, the Father, and the Holy Spirit. no aprueban eso. Father, Son, and Holy Spirit do Eso not no approve es that. agradable delante de Dios. That is not pleasing Verso before 5, God. porque los que son de la carne Verse 5. piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit O sea, desires. aquí encuentro ese primer golpe a mi vida. So this is where I find that first hit to my life. Es como un golpe bajo a mí, It's like a low blow for me, en donde el Espíritu Santo me está diciendo, where the Holy Spirit's telling me, tienes que ver tu vida, you have to look at your life, porque los que son de la carne because those that are the flesh piensan, think, su mente, their mind, su corazón, their heart, su voluntad, their will, sus intenciones, their intentions, su diario their hacer, daily living. no está con Dios, It's not with God. está en la carne. It's on the flesh. Y cuando decimos en la carne, And when we say in the flesh, es porque solo piensan en lo terrenal, it's because they're only thinking en about donde the están sus earthly, pies, where their feet are en standing, lo que pueden lograr, and what they can en el accomplish, dinero, in money, en el estómago, in the stomach, en las cosas que pueden satisfacerle a sí mismo, in the things that can satisfy them only. en carros, Cars, en casas, en homes, ropa, clothes. en donde voy a tomar mi Where vacación, am I going to take my vacation? todo lo que es de la carne, Everything that's todo the lo que me flesh, gusta a mí. everything that I like. Claro que Dios no quiere que eso esté ausente de ti. Of course, God doesn't want that absent from Dios you. quiere bendecirte con esas cosas God wants to también. bless you with those things, Y te va a bendecir abundantemente. and He will bless you Cuando Jesús abundantly. dijo When Jesus que si said buscamos su reino that if we search for y His si kingdom, buscamos la justicia and if we de search Él, for His justice, Él va a añadir, He will add, Él va a agregar He will increase todo aquello all of que tú that has visto que va a that ser you've bueno seen para ti. that isn't good for you. Dios no te va a mantener That will be good for you. aislado God isn't going to maintain you de isolated todas esas cosas of all those things que tú las miras en el mundo, that you see in the world. que las miras en la You gente, see them in people. que las miras que la gente las codicia That you see people that just, y que cuando las obtienen, and when they obtain la it, misma escritura dice the scripture itself que los says llevan a muchos males. that it leads them to a El lot of amor al bad. dinero, por ejemplo, Love of money, for example. que Pablo dice en Efesios que es la raíz, That Paul says que in es la Ephesians that it's causa, the root, it's the que es el cause. principio número uno It's the number one principle de muchas divisiones of a lot of y de division muchos males. and a lot of evil. Mucha gente que busca solo eso, Many people that just search for that, ahí está sumida en mucha opresión. there they are in a lot of oppression. Entonces Pablo dice aquí So Paul tells us que here los que son de la carne, y yo no quiero pensar de que tú estás allí, that those that are in the flesh. I don't want to think that you're there, solo piensan en las cosas de la carne. that they only have their mindset on the things of the flesh. Pero los que son del Espíritu, dice, But those that are in the spirit, por el otro lado, but on the other o sea, side, haciendo la diferencia, making the difference, creando un ambiente distinto, creating a distinct ambience. piensan en las cosas que son del Espíritu. They're thinking about the things that are of the spirit. Y a veces decimos, bueno, ¿y en qué cosas debo de pensar And entonces? sometimes we say, okay, so then what type of things do I have to think about? Quiero darte algunos ejemplos en lo que puedes crecer tu espíritu y tu relación con Dios. I want to give you some examples that can help you grow in your spirit and in your relationship with Hemos God. hablado de fe en las últimas We've semanas. spoken about faith Y tú in sabes the que la past few fe weeks. agrada a Dios. And you know that faith Y tú pleases sabes God. que la fe es esperar las cosas que no vemos. And you know that faith is believing in that we don't see. La fe es esperar en que Dios va a proveer. It's waiting that God will provide. Es esperar que Él es nuestro It's sustentador y waiting that nuestro God is our ayudador. sustainer and our helper. Es decirle a Dios, yo creo en ti It's to tell God, I believe in y you espero en ti. and I wait on you. Cuando no hay fe, When there's no faith, cuando vivimos en la carne, when we live in the la flesh, fe no es el principio que nos guía. faith is a principle that guides us. No es el principio. Is not the principle that guides us. Sino que la carne es el principio que nos guía. The flesh is the principle that guides us. La preocupación, Worry, el estrés, stress, el exceso de trabajo, the excessiveness of working, el buscar las cosas desmedidamente, in searching for things that is out of balance, el querer complacernos a nosotros mismos and wanting to please ourselves antes que complacer a otros. before pleasing others. Entonces hay una diferencia. So there's a Y difference. por eso la Escritura menciona que es diferente And that's why the scripture tells us that it's vivir en el different Espíritu to live in the y spirit vivir en la carne. than to live in the flesh. Cuando pensamos en el Espíritu, When we think in the spirit,
Hay una prioridad en la vida. There's a priority in life. La prioridad es cómo puedo agradar a The Dios. priority is how can I please God? Y sabemos que hay muchas maneras de agradar a Dios. And we know there's many ways to please God. Le podemos agradar a Dios a través de nuestra oración y comunión con Él. We can please God through our prayer and our communion with Him. Le podemos agradar a Él a través de nuestra adoración a Él, We can please God through our worship, de la comunión con los demás. of our communion with Y es everybody extraño else. porque hoy tenemos que vivir en una comunión separada. And it's strange because today, these days, we have to live in a communion we're all separate. Pero si pensamos en el Espíritu, But if we think in the Spirit, pensamos también en cómo yo puedo ayudar a otros que están alejados de Dios. we think about how can I help others that are far from God? ¿Cómo puedo ayudar a otros a que se acerquen a Dios? How can I help others to come closer to God? Y esto es que lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. And this is what the Spirit does in our life. Nos hace pensar en la mejor manera de acercarnos a Dios. Let's just think of the best ways to come closer to God. Cuando que la carne nos aleja, When the flesh separates el us, Espíritu nos acerca a the Dios. Spirit brings us close Entonces, to God. vas a notar, So you're going to notice, porque es muy notable cuando una persona está cerca de this Dios is very noticeable to when a person is close to God y cuando una persona está alejada de Dios. and when a person is far from God. Hay formas de poder hacerlo y no voy a mencionar cosas en particular. There's ways of doing it. I'm not going to mention particular Tú ways. sabes qué es lo que te está alejando de Dios. But you do know what is Tú separating sabes you from God. en tu persona, en tu interior, You know in your person, in your las being, cosas que te alejan de the Dios. things that separate you De from cuando tú God. haces algo que te aleja de Dios, And when you do something that separates you from estás God, viviendo en la carne. you're living in the flesh. Pero cuando tú haces algo que te acerca a Dios, But when you do something that brings you closer to God, estás viviendo en el Espíritu. you're living in the Spirit. Es fácil. It's simple. No es de buscar ninguna interpretación teológica a estas frases. It's not to search a theological interpretation through these Es phrases, simplemente but simply ver nuestra manera de vivir. to look at our own way of living. ¿Qué cosas hago que me alejan de Dios? What things do I do that separate me from ¿Y God? qué cosas hago que me acercan a Dios? And what things do I do that Entonces, bring me entre closer más to God? cosas haces que te acercan a Dios, So the more you do that bring you closer to God, menos carnal eres. the less of the flesh that you are. Es decir, de que poco a poco esa carnalidad va quedando a un lado. Is to say that little by little that side of the flesh No of estoy yours will hablando be de set aside. perfección tampoco, I'm not talking about perfection porque somos humanos because we're human. y vamos a fallar. And we're gonna En fail. algún momento nos vamos a tropezar en At algo. some point we're going to stumble over Pero la something. palabra dice que el justo cae y se levanta. But the word tells us that the just falls, but then they get right No te back digo up. cuántas veces porque vas a esperar caerte tantas veces así. I'm not going to tell you how many times because then you're going to wait for that. Pero la palabra dice que cuando uno está en el Espíritu, But the word tells us that when someone uno is in the Spirit, reconoce sus errores. you recognize your mistakes. Uno reconoce que ha hecho mal. You recognize what Y you've viene done de wrong. rodillas ante el And Padre you come on your knees y le before the dices, Father. Señor, perdona que me equivoqué otra vez. And you say, Lord, forgive me that I messed up again. Pero entonces la carne se te va decreciendo en tu vida. But the flesh starts being minimized in your life. Los deseos de la The carne desires of the flesh. cada día van a ser menos. Every day they're going to be less and Porque quien less. tomó el control Because the one who took fue control el Espíritu was Santo. the Holy Spirit. Versículo 6 me dice, Verse 6 tells me, porque el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del Espíritu es vida y paz. the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Cuando la Escritura dice ocuparme de la carne, When the scripture tells us to be governed by the flesh, quiere decir de que todo ahí mis fuerzas centradas. is to say that that's where all my strength is central. No le doy Centralized. lugar al Espíritu ni a Dios ni a Jesús en mi vida. I'm not giving room to the Spirit, to God, nobody in my life. Yo no sé si así pasarás 6 o 5 días a la semana. I don't know if you might go that way 5-6 days of the week, Y crees que el domingo and you believe that Sunday vendrás a la iglesia you come to church y te ocuparás un poco de las cosas espirituales and you worry a bit about the spiritual things, porque así vas a tener contento a Dios because that way you're going to have God happy, de que te estás ocupando de Él un poquito, that you're worrying about Him a little bit, pero durante la semana
but throughout the whole week, te olvidaste de que eres una persona que el domingo hiciste una promesa a Dios. you forget that you're a person that on Sunday you made a promise to God. La Escritura dice que eso no es el vivir en el And the Espíritu. scripture tells us that that way is not the way of living in the spirit. Ocuparse de la carne Worrying about your flesh es muerte. is death. Y no estés pensando en la muerte física. And not thinking about the physical Yo death. no creo que Pablo estaba hablando realmente de una muerte física. I don't think Paul was speaking of a physical Creo death, que está hablando de una muerte espiritual, but of hermanos. a spiritual death. Una muerte que paso a paso, poco a poco, va tomando control de tu vida. A death that step by step, little by little, is taking control of your life. Yo no sé qué tan difícil va a ser para ti regresar a la iglesia donde quiera que te congregues. I don't know how difficult it's going to be for you to go back to church wherever you congregate. Ya tu cuerpo, tu carne se acostumbró a la casa. Your body, your flesh is accustomed to being home now. Tal vez tenías muchos años de que no pasabas 4 meses un domingo en casa. Maybe it's been years where you haven't spent 4 months Sunday in church. I mean, in your home. Te acostabas el día sábado por la noche diciendo, y mañana es domingo. You would lay down Saturday night and, tomorrow's Sunday. Tengo tanto que hacer, I have so much to do, pero tengo que ir a la iglesia. but I have to go to church. Porque si no voy, el pastor se va a enojar. Because if I don't go, the pastor's going to get mad. Porque si no voy, los hermanos van a empezar a criticarme. If I don't go, the brothers and sisters are going to criticize Y me. has vivido así por años. And you've lived like that for years. Y te has estado engañando a ti mismo. And you've been fooling yourself. Porque esa no es una vida Because that's not espiritual. a spiritual life. Hoy que hemos estado ausentes de la iglesia físicamente tanto tiempo, Now that we've been absent from the church physically so long, algunos se van a acostumbrar. some are going to be accustomed to that, comfortable. Mayormente cuando escuchan de que, seguiremos transmitiendo ese programa por televisión, por Especially when YouTube. we say we're still going to be live streaming. Y dices, ya, qué bueno, me puedo quedar en casa. And you're going to say, yeah, I Me can puedo stay ir a la home. playa y ver al pastor I can go to the predicar. beach and watch the Me pastor puedo preach. ir a no sé dónde te vas a ir y seguir conectado con la I iglesia. can go wherever I want to go and be connected with the church. Tal vez piensa que quizás te estás ocupando demasiado en la carne. Maybe you're thinking you're worrying too much of the flesh. Quizás en estos últimos 4 meses Maybe through these 4 months, no has hecho nada espiritual you haven't done anything porque spiritual no has venido a la iglesia. because you haven't come to church. Tal vez no has leído la escritura. Maybe you haven't read the scripture. Tal vez no has orado. Maybe you haven't prayed. Quizás no has diezmado. Maybe you haven't tithed Y porque diezmas cuando estás en la iglesia, because you give when you're at church, como los fariseos. like the Pharisees. Que dice la escritura, bueno, Jesús lo dijo, That the scripture and Jesus que tells us levantaban su mano that they would raise their hands y echaban el dinero, and they would throw in the money que eran monedas, that were coins hasta que sonaran, until you can hear them, para que la gente escuchara, qué cantidad de dinero echó el hermano fulano. so that the people can hear, how much money did that person put in? Y hoy no. And today, no. Hoy te hemos pedido que entres en línea, Today, we've asked to help us que online, que tu corazón se abra that your heart be opened y puedas poner tu diezmo, tu ofrenda. and you can give your tithe, your offering, your giving. Pero la carne te ha dicho But your flesh has told you, que como no estás en la iglesia, well, since I'm not at church, no debo de diezmar. I don't have to. ¿Qué clase de cristiandad es esa? What type of Christianity ¿Qué is clase that? de hijo de Dios es ese? What type of son of God ¿Un is hijo de that? Dios espiritual A spiritual son of God o un hijo de Dios carnal? or a flesh son of God? Te dejo a ti la respuesta. I leave you the answer. Porque yo no estoy aquí para With you. acusarte, Because I'm not here to accuse, sino para enseñarte, but to teach, para guiarte, to guide, para decirte to tell you que vivir en la carne es obvio, that living in the flesh is pero vivir el obvious espíritu también es evidente. and living in the spirit is also Y evident. las evidencias no son para nosotros. And the evidence is not for us. Las evidencias no son para la gente. It's not for the Las people. evidencias son para Dios. The evidence is for Aquel God. que te dio la vida. The one who gave you A life. Él demuéstrale. To him show. A Él dile To God show. que tú eres un hijo de Él. Say that I am Que el your Espíritu child. te ha convencido That the Spirit has convinced you de que tú eres un hijo de that Él. you are God's Porque así dice child. la Escritura. Because the scripture Quiero says que it. vayas al versículo 16, que tal vez no lo tengo en pantalla ahí. I want you to go to verse 16 there Pero in Romans dice 8. que el Espíritu da testimonio
a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. And it says that the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Sí, no es complacer a los So it's demás, not to please everyone else. es complacer a It's to Dios. please God. El que te da la vida y el que te dará la eternidad The one who también. gives you life and gives you eternity. Entonces, realmente es un conflicto So in hermano. reality, it is a conflict. Porque todos decimos, es que yo vivo en esta humanidad Because many say, oh, I live in this y humanity. me cuesta hacer las obras del Espíritu. And it's hard for me to do the things Pero of the si no Spirit. comienzas hoy But if you don't begin y si today, nunca has and comenzado if you've never began en una relación pura con el in a Señor, pure relationship with the jamás Lord, sabrás lo que es disfrutar del Espíritu you'll Santo en tu never know vida. what it is to enjoy the Holy Spirit in your life. Conoces demasiado de la carne You know too much of the flesh y muy poco del Espíritu. and very little of the Y Spirit. Dios quiere And God wants que hagas un balance en tu vida. to make a balance in your life. Dios no te está diciendo cambia tu humanidad, God isn't telling you change your humanity, sino que cambia tu mentalidad. but change your Hay mentality. una gran diferencia. There's a great difference. La humanidad seguirá en nosotros hasta Humanity will continue within us hasta el día until the day que el Señor nos llame a su presencia. that the Lord calls us to His presence. Pero mientras estás en esta carne, en este cuerpo, But while you're in this flesh, in this body, Pablo acaba de explicarnos en un capítulo anterior Paul had explained in a chapter before cómo él se sentía. how he felt. Él se sentía un hombre espiritual, He felt himself as a spiritual man, pero también reconocía but he also recognized que en su carne that in his flesh habitaba una situación incontrolable there was an uncontrollable situation que quizás habita en ti, that maybe dwells in que you. quizás habita en mí. Maybe it dwells in me. Bueno, habita en mí, yo lo sé, It dwells in me, I know. pero la someto al Espíritu. But I submit it to the Spirit. Y cuando sometemos al Espíritu, And when we submit to the esa Spirit, humanidad, that humanity, esos deseos de la carne, those desires of the flesh, Dios te empieza a dar fortaleza. God begins to give you strength. Y es con lo que quiero terminar en esta And tarde. it's with what I want to finish today. La palabra dice, The word says versículo 8, in verse 8 que los que viven según la carne that those who are in the realm of the flesh no pueden agradar a Dios. cannot please God. Entonces dime cuál es tu propósito en la So vida. tell me, what is your purpose in life? Si tu propósito no es agradar a Dios, If your purpose is not to please God, ¿a quién vas a agradar? who are you going to please? Claro, es obvio. It's obvious. Te vas a agradar a ti mismo You're going to please yourself, y vas a tratar de agradar a los demás and you're going to try to please the rest con todo tu esfuerzo, with all your con strength, toda tu mente, with all your might, con todo tu corazón, your mind, con your todos heart, tus ideales. all your ideas. Vas a tener a todo el mundo agradado a ti, You're going to have everybody pleased, pero vas a by you, tener a Dios en contra tuya. but God will be against you. Entonces, ¿qué propósito has logrado? So what purpose have you accomplished? ¿Cuál es el propósito de tu vida? What is the purpose of your life? La Escritura dice, hermanos, Scripture tells us que si seguimos viviendo en la carne, that if we continue to live in the flesh, no estamos agradando a Dios. we're not pleasing God. Aún así, Even like that, hay una esperanza que Pablo nos dice aquí. there's a hope that Paul tells us here. Verso 9 nos dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. In verse 9, he tells us, you, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, If indeed the Spirit of God lives in you, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, and if anyone does not have the Spirit of Christ, no es de Él. they do not belong to Christ. Yo sé que no son pasajes muy fáciles de digerir en nuestro ser, I know that these verses are not easy to digest in our being porque hemos sido engañados mucho tiempo, hermano. because we've been fooled many times. Hemos sido For engañados too nosotros long. mismos We've fooled ourselves con nuestras ideas, with our con nuestros ideas, our pensamientos, thoughts, creyendo que poquito es bueno, believing that a little bit is good, poquito para Dios, a little bit for God, pero mucho para mí. but a lot for me. Como aquel dicho de Cantinflas, Like a Spanish actor, he has a saying, uno para ti, dos para mí. one for you, two for me.
En Dios no es así, hermanos. In God, it's not that O way. le das todo a Él Or you give it all to God sin reservas. without reserves, No te quede nada a ti. that nothing be left Nada for you. para ti, todo para Nothing Dios. for you, all for God. Dios te va a regresar God will reward en mucha bendición. and blessing. A Y lot of aún lo que blessing. el diablo ha quitado de ti para él mismo, And even what the devil has taken away from you for himself, Dios se lo va a arrebatar God will take it y away te lo va a regresar a ti. and will return it back Es to una you. promesa de la Escritura It's a promise in y the Dios scripture, quiere cumplirla. and God wants to fulfill Así it. que vivir en el Espíritu, So living in the Spirit, dejar que el Espíritu obre, letting the Spirit work, es tan importante como respirar. it's important as breathing. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel Verse 11, and if the Spirit of Him que levantó de los muertos a Jesús who raised mora Jesus en from the dead nosotros, is living in you, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, He who raised Christ from the dead vivificará también vuestros cuerpos muertos por su Espíritu que mora en vosotros. will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Esta es la maravillosa promesa de Dios. This is the beautiful promise of God, Dar vida, to give life, vivificar lo que se está muriendo. to bring life to what is dying. Así que hoy en este día, So today, ríndele tu cuerpo medio muerto a Jesús. surrender your semi-dead bodies to Christ, to Jesus, Y dile, Señor, vivifícame de nuevo. and say, Lord, bring me back to life. Hazme Make me uno de tus hijos one of your children que reconocen que vivir en el Espíritu that recognizes that living in the Spirit es tan esencial is as essential como mi mismo respirar. as my breathing. Oremos al Señor. Let us pray. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias por la vida en el Espíritu que propones para nosotros. Thank you for the life in the Spirit that you propose for us. Gracias porque cuando llegamos a ese terreno espiritual, Thank you because when we get to that spiritual land, el temor se va, fear flees, la angustia se va, anguish flees, la separación se va separation flees, y viene la paz, and peace comes, la seguridad, security, la confianza the confidence de que en este mundo, Señor, that in this world podemos ser mejores. we can be better. Padre, hay una gran necesidad en toda la humanidad. Father, there's a great need in all Y humanity. aquí mismo tu palabra dice And here in your word it says que la humanidad gime, that the humanity is burning, está clamando is crying out por un cambio. for a change. Un cambio muy radical, Señor. Humanity is crying out for a very radical change. Desde el más alto líder de esta nación From the highest leader of this nation hasta la persona que está en una corte de justicia to the person that is in a justice court. y que a través de su determinación And that through determination, algunos viven y otros mueren. some live and some die. Padre, estás pidiendo justicia Father, you're asking for justice en nuestros tiempos, in our times. pero no se va a lograr But it won't be accomplished si no está tu Espíritu Santo en medio de aquel que lo unless pide, your Holy Spirit is in the hay una midst of iglesia, the person Señor, that asks for it. And there's a church, Father, clamando por justicia. that is crying out for Hay una justice. iglesia There's a clamando porque las cosas se hagan correctamente. Crying out for things to be done correctly. Y pedimos, Padre, que eso comience And we ask that begins por nosotros mismos, Señor. by us first. No podemos pedir que otros cambien We can't ask others to change si yo no puedo cambiar, if I can't change. si yo no quiero If cambiar, I don't want to si change. mi mente está dirigida por la carne. If my mind is being guided by the Tú me flesh. pides You ask me que me someta a ti to submit primeramente to you first. y que tú guíes con tu espíritu And mi that you mente, mi guide corazón y mi with your voluntad. spirit, my mind, my heart, and my will. Que cuando yo haga eso bien a los demás, That when I do that, the rest, ese bien regresará a mí.
when I do good to the rest, that good will return back to me. Regresará a mí de ti Will come back to me from you y de otros también. and from others as well. Padre, gracias por la palabra. Father, thank you for your word. Gracias por la iglesia. Thank you for the church. Gracias por amigos, personas que están siempre conectadas a través de este medio. Thank you for friends, for people that are connected through Que tú these guíes means, nuestros corazones, Señor, that you guide our hearts, a una Lord, vida en el Espíritu, in the Spirit, aun cuando los tiempos son difíciles. even when the times are difficult. En el nombre de Jesús, In the Señor, name of Jesus, bendecimos nuestras we vidas, bless our lives, nuestro caminar our contigo. walk with you. Preparamos nuestro corazón, We prepare our hearts, preparamos nuestra casa, nuestra we iglesia prepare our home, para our el church, pronto regreso de tus hijos. for the soon return of your Y children. gracias te damos, Señor, And we thank you, por Lord, aquellos que están trabajando for arduamente those that are working hard por ese momento. for that moment. En el precioso nombre de In the Jesús, precious name of damos Jesus, gloria, we damos give glory, honor, damos honor, alabanza praise al Padre, to the Father, al Hijo Son, y a ti, Espíritu and Santo. to you, Holy Spirit. En el nombre de Jesús, In the name of te Jesus, damos gracias, we Señor. thank you, Lord. Amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you.